A todas, les damos la bienvenida. En el día de hoy tenemos nuevamente a la contadora Cristina Mancilla, que nos va a acompañar en esta jornada con un tema muy picante para todos nosotros, que es impuesto a las ganancias en personas humanas y sucesiones indivisas. La contadora, quien ya muchos conocen porque nos ha acompañado en otra jornada, es contadora pública de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, tiene un posgrado en tributación en la UNSA, tiene un posgrado en finanzas y derecho tributario en la Universidad de Belgrano, es doctoranda en ciencias económicas con tesis en desarrollo de escritura en la ULAM, tiene la diplomatura en educación a través de entornos virtuales, también es directora en la especialización de procedimiento tributario, penal tributario y previsional de la Universidad Nacional de La Matanza, es directora en la especialización de impuestos en la Universidad de Belgrano, profesora de grado en las carreras de la licenciatura en Administración y Contador Público de la Universidad Museo Social Argentino, es profesora de posgrado en Imposición a la Renta, profesora de posgrado en Procedimiento Tributario, profesora invitada de la especialización en tributación que se dicta en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe y en la Universidad Nacional de La Plata, especialización en Derecho Tributario y Finanzas Públicas, profesora de la especialización en Administración y Control Público de La Pampa, profesora de rentas en Diplomatura en Gestión Impositiva en General Pico La Pampa, es docente de cursos virtuales dictado en editoriales especializadas en Derecho Tributario, además de la publicación de videos de actualización impositiva. Es disertante en cursos de especialidad en Consejo Profesional en Ciencias Económicas, autora de diversos artículos de índole tributaria para revistas especializadas del área, como IRREPAR, La Ley, Cronista Comercial en el Suplemento Fiscal, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, es tutora de tesis de grado y posgrado en Derecho Tributario, coautora del libro Evolución de la imposición sobre la renta en la República Argentina, en homenaje a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, autora del libro Tratamiento de las exenciones en el IVA, de editorial Omar Bullati, coautora de la obra Legislación Usual Comentada, de editorial La Ley, capítulo sobre recursos administrativos, coautora de la obra Recursos de la Seguridad Social, también de editorial Omar Bullati, conductora del programa radial Actualidad Tributaria que se transmite por FM Aprender 106.1 MHz todos los lunes de 18 a 20. Y me permito recomendar, es muy, muy rico este programa, ¿sí? Intervienen en él distintos profesionales y es enriquecedor para todos nosotros. Así que vuelvo a repetir, Actualidad Tributaria se transmite por FM Aprender 106.1 MHz todos los lunes de 18 a 20 horas. Después le pasaremos por donde lo pueden escuchar. Es columnista de revista Desafío Exportar, publicación mensual sobre actualidad tributaria nacional. Creo que todo esto ya habla de la presencia de Cristina en esta jornada y para no perder más tiempo y enriquecernos con todo lo que nos tiene para transmitir, le vamos a dar la palabra a Cristina y le agradecemos nuevamente por su presencia. Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada. Les agradezco a la asociación, al grupo que me acaba de convocar, Espacio de Actualización y Capacitación de la Universidad. Realmente un placer compartir este espacio con ustedes. Y hoy un tema que les voy a proponer, presentar un PowerPoint que desarrollé a efectos de hacer más dinámica la exposición, que implica un tema realmente amplio y con muchas aristas a considerar. Ustedes en este momento deben estar viendo mi pantalla completa. Si me confirman. Sí, Cristina. Fantástico. Hoy vamos a analizar un tema en el, como les digo a las organizadoras, escaso tiempo porque es un tema muy amplio, de algunas cuestiones a considerar y recordar para la determinación de impuesto a las ganancias, personas humanas y sucesiones indivisas, que en breve está venciendo el periodo fiscal 2021.
Recordemos que dentro de los sujetos obligados para la determinación de este impuesto, más conocido como impuesto a la renta, impuesto al rédito, sinónimos, recuerden que todo residente argentino, por las ganancias de fuente argentina más las ganancias de fuente extranjera, que puede computar sobre las ganancias de fuente extranjera, lo que hubieran sido retención de impuestos análogos, ¿a qué nos referimos? Este concepto implica que si ustedes prestaron servicio o desarrollaron alguna actividad económica esporádica en el exterior y les retuvieron impuesto al rédito, a la ganancia, impuesto a las utilidades, etcétera, impuesto análogo a el impuesto a las ganancias argentino, se puede tomar esa retención hasta el tope o hasta el límite de lo que la ganancia de fuente extranjera impacta sobre la determinación de la renta. Este concepto es lo que se denomina criterio de renta mundial. Y si este responsable, que recuerden que a partir del 2018, la ley ya no dice que grava toda renta, rendimiento o enriquecimiento, grava todas las ganancias, toda exteriorización de utilidad. Pero ¿quién está obligado a determinar el impuesto? El responsable inscripto, aquella persona que tiene alta en el impuesto, aunque en el periodo 2021, por circunstancias ajenas, no hubiera facturado, no hubiera tenido utilidades para declarar. Será sujeto una persona humana calificada como establecimiento permanente. Por ejemplo, un residente extranjero titular de un establecimiento agropecuario. O también será sujeto del impuesto las empresas o explotaciones unipersonales definidas en el artículo 53. Es decir, hablamos de la persona humana titular de una actividad comercial, un oficio complementado con actividad comercial. Por ejemplo, hablamos de una ferretería, una despensa, un kiosco, una farmacia o una veterinaria, por ejemplo. También estará obligado a presentar el sujeto que hubiera percibido rentas del trabajo personal. Hablamos de la persona que trabaja en relación de dependencia, el jubilado, pensionado, retirado, hablamos del profesional independiente, hablamos de la persona que desarrolla un oficio, llámese plomero, mecánico, electricista, carpintero, que no tiene un establecimiento comercial, sino que brinda servicios a través de recomendación, a través de publicidades, ¿sí? Esos sujetos son sujetos obligados, pero cuidado, una persona que trabaja en relación de dependencia, un jubilado pensionado o un funcionario público, tiene una condición, son rentas de trabajo personal sujetas a retención. Pero ¿cuándo va a presentar declaración jurada? Cuando el ingreso bruto anual supere 2,5 millones de pesos. Si usted trabaja en relación de dependencia y resulta que su ingreso bruto anual, de acuerdo al formulario 1357 que le debe entregar su empleador, o estuvo sujeto a retenciones, recuerden que tienen que solicitar el formulario 1357 y si el importe bruto, es decir, todos los ingresos y acá cuidado, ingreso bruto es lo que hubiera cobrado por relación de dependencia, más lo que hubiera cobrado si corresponde por ANSES, más ingresos por monotributo, más ingresos que hubiera percibido por herencia, legado o donación. Si todas esas rentas, todos esos ingresos superan en el año 2,5 millones, usted está obligado a presentar declaración jurada informativa si fue todo retenido. Recuerden, también serán sujetos del impuesto aquellos que hubieran estado inscritos de oficio en el impuesto cedular. Puede darse que usted en el 2018 tuviera plazo fijo y quedó inscrito en impuesto cedular. Si no pidió baja, 2021 presenta, aunque no tenga rentas de impuesto cedular, presenta declaración jurada en cero. Y acá nos vamos a adentrar en algunos detalles que me parecen relevantes, porque esta es una pregunta recurrente. ¿Qué entiendo hoy como empresa o explotación unipersonal?
Si bien la definición está en el artículo 53, en su último párrafo, 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, cuando dice, cuando la actividad profesional o oficio, hablamos contador, electricista, plomero. ¿A qué se refiere el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias? Se complemente con una actividad comercial o viceversa, da como ejemplo sanatorios, es empresa o explotación unipersonal. El concepto de explotación comercial nunca fue definido en la ley ni en su decreto reglamentario. Sin embargo, recordemos que cada vez que hablamos de un impuesto, mínimamente tengo que remitirme al artículo 1 de la Ley de Procedimientos 11.683, la cual expresamente me dice que en materia impositiva yo no me puedo apartar de la letra. Si no está escrito, no cumple con el concepto de significación económica. Y ello, cuando no hay conceptos, me habilita a ir al derecho privado. Ir al derecho privado es ir, por ejemplo, al Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde agosto del año 2015. Hoy el Código, en el artículo 320, no solamente define los obligados a llevar contabilidad, quienes se encuentran excluidos, entre ellos los profesionales liberales, contador, abogado, médico, ingeniero, están excluidos de llevar contabilidad, pero en su primer párrafo del 320 nos define actividad comercial cuando hubiera transformación, cuando hubiera adecuación del producto, cuando hubiera incorporación de valor agregado. Por ello, cuando hablamos de empresa unipersonal, hay un antecedente que suelo citar siempre, que es Ramos Jaime, de Cámara Federal de Apelaciones Contencioso Administrativo, del año 2006, 6 de junio 2006, el cual definió que actividad o explotación comercial implica que haya un procedimiento de venta. O sea, que toda actividad de compra-venta, por eso cité despensas, kioscos, ferretería, o actividad profesional que se complemente con venta. Un veterinario o una farmacia, lamentablemente ellos no pueden desdoblar la actividad porque en el caso de un farmacéutico no solamente hay una elaboración de recetas magistrales, sino la enajenación. Distinto a un profesional que ustedes pueden facturar 1 millón de pesos mensualmente y ello no significa que sean sujetos empresa unipersonal. Son empresa por el importe que facturan, por supuesto, pero para la Ley de Impuesto a las Ganancias no son empresa unipersonal porque, por ejemplo, un médico que trabaja en 4 clínicas más guardias mensuales y en el mes supera, como les digo, el 1 millón de pesos de facturación, no deja de ser un profesional que obtiene rentas de 4ª categoría. No obtiene rentas empresarias de acuerdo a la definición de la Ley de Ganancias, ¿sí? A lo que se suma que hay que ser cauteloso con los socios que integran sociedades no comerciales. Por ejemplo, una sociedad atípica o famosa ex sociedad de hecho, o por ejemplo una sociedad de capital industria, donde toda sociedad que no esté enumerada en el artículo 73, esa sociedad no está considerada sujeto de ganancias y tributa cada socio sobre la renta neta asignada. Pero sobre este particular, el artículo 126 del decreto reglamentario, en su segundo párrafo, deja excluidos de 3ª categoría a toda sociedad que preste servicios profesionales o oficios que no se complementen con actividad comercial. Y allí un antecedente que es muy gráfico es la causa Paracha Daniel de la Corte del 2 de septiembre de 2014. Un antecedente donde la Corte falló a favor del contribuyente porque era una sociedad civil, todos contadores públicos que hacían servicios profesionales y además hacían gestión para registro de marcas. Para el fisco, como era sociedad, automáticamente lo encuadraba en 3ª categoría, pero de acuerdo a este artículo 126 del decreto, principio de legalidad,
la Corte definió que cada socio obtiene rentas de la cuarta categoría, como la causa Pistrelli Díaz del año 2008 que llegó a Corte y se declaró desierto. ¿Por qué? Porque no había mérito, no había argumentos para definir que fuera un sujeto tercera categoría. Y por otra parte, los conceptos de empresas o establecimientos permanentes, ustedes los tienen definidos en el artículo 22, que deben complementar con los artículos 57, 58 del decreto reglamentario. Un establecimiento permanente puede pertenecer a una persona humana o sucesión indivisa. El ejemplo gráfico puede ser una persona que es residente extranjera y tiene un establecimiento agropecuario, tiene una mina cantera en la República Argentina. Es el caso típico de establecimiento permanente que tiene contabilidad separada y tiene que definir la renta de fuente argentina, si no queda sujeta a la presunción del fisco. Pero cuidado, en la última reforma del año 2018, si un profesional prestara servicios de consultoría, es residente extranjero, está radicado, supongamos, en España, pero obtiene ingresos en la República Argentina. Ese profesional viene a Argentina en el año, en 12 meses, de enero a diciembre, más de 6 meses, y ahí contamos 180 días, para el artículo 22 es establecimiento permanente. No es una prestación de servicio sujeta a retención como beneficiario del exterior. Eso cambió a partir del 2018. Y un ejemplo de empresa unipersonal, porque, fíjense, yo tengo acá un ejemplo a Juan Olmos, persona humana. Este señor es jubilado desde hace 5 años. Por el importe de su jubilación no le retienen ganancias. Recuerden que la última modificación, todo ingreso que estuviera por debajo de, en realidad al principio nació como 150.000 pesos promedio mensual, luego terminó en 173.000 pesos promedio a diciembre de 2021. Este señor jubilado no le retienen porque está por debajo de ese ingreso promedio. Es titular además de una ferretería en Capital Federal con 2 empleados en relación de dependencia, locador de un comercio, ¿sí? O locador de un inmueble, y cobró intereses de plazo fijo con cláusula UVA. Bien, este señor obtiene rentas de 4 categorías distintas. En primera categoría, la locación de inmueble, el inmueble comercial de la provincia de Buenos Aires. En segunda, obtiene intereses de plazo fijo. Este interés, si hubiera sido el año pasado, 2020, hubiéramos dicho, está alcanzado por impuesto cedular. Pero en el 2021, el plazo fijo, aunque tenga cláusula de ajuste, está exento. Lo único que quedó grabado en plazo fijo son los plazos fijos en dólares, y un plazo fijo en dólares sí pagaría impuesto cedular. Tiene rentas de tercera categoría, la ferretería. La ferretería es empresa unipersonal, con lo cual la ferretería tendrá que discriminar la renta menos los gastos que se generaron propios de la actividad económica. Ahí es donde ustedes tienen un claro ejemplo de 4 categorías. Y cuarta categoría, la jubilación. Entonces, algunos se preguntarán, ¿pero por qué si no le retuvieron ganancia no llega al mínimo? Porque cuando este señor, que por su actividad de ferretería, el contador lo inscribió en impuesto a las ganancias, tiene que declarar todas las rentas, porque luego cuando arme la determinación de la justificación de las variaciones patrimoniales para calcular el monto consumido, cuidado con ello, que si no declara todo, no va a poder justificar su consumo, sus gastos personales. Y si el consumo es declarado en menos, habilita una presunción de incremento patrimonial no justificado. Por eso es importante este ejemplo a los efectos gráficos de lo que estoy planteando. ¿Qué sucede hoy con las sociedades conyugales? A partir del 2018, la ley de impuesto a las ganancias pareciera haber tomado las consideraciones de la circular
la circular 8 del 2011. Circular 8 del 2011. Circular que vino a, entre comillas, a emitir una opinión personal por parte del administrador, porque la ley de impuesto a las ganancias, recuerden que oportunamente no reconocía el concepto de bienes propios o gananciales del código, sino que tenía una definición unilateral dentro del impuesto a las ganancias. A partir del 2018 cambia el criterio y hoy, si ustedes están liquidando ganancias de una sociedad conyugal, cada cónyuge declara, como siempre, las rentas del trabajo, profesión, oficio, cada uno será sujeto pasivo de ganancias, cada uno declara las rentas propias, pero cuidado, salvo que el otro cónyuge tuviera la disposición y percepción. Por ejemplo, supongamos que en un matrimonio la señora es profesional, pero tuvo mellizos y ha decidido durante todo el año 2021 no trabajar. La mantiene el marido, pero la señora tuvo ciertos ingresos que le fueron devengando a lo largo del 2021. ¿Quién va a declarar esos ingresos del 2021 si la señora pidió la baja de impuesto a las ganancias? Las declara el marido. Ahora, si la señora no pidió la baja en impuesto a las ganancias, por más que dejó de trabajar, recuerden que va a tener que hacer la declaración 2021 por lo que hubiera percibido a lo largo de este año. ¿A quién se le da ese tipo de situaciones? Profesionales. Se da con los médicos, los odontólogos, por allí con algún contador o abogado, donde se va devengando a veces el pago de ciertos servicios con el transcurso del tiempo. Cada cónyuge declarará el 50%, ¿sí?, de los bienes que hubiera adquirido durante la sociedad conyugal. Esto, si él no pudiera probarse cuál ha sido su participación, pero eso sería a los efectos de la exteriorización del patrimonio. También nos define el Código Civil y Comercial de la Nación que tenemos que considerar el régimen de comunidad. Régimen de comunidad es el matrimonio que se casaron y nunca separaron los bienes. Y a partir del matrimonio, todo es renta ganancial, salvo rentas del trabajo, profesión, oficio, salvo donaciones, salvo ingresos recibidos por herencia, legado, donación. Entonces, hoy existe el régimen de separación de bienes. Ese régimen implica que todo matrimonio puede optar por hacer separación de sus bienes y si bien son matrimonio, cada uno mantiene sus ingresos y su patrimonio de forma separada. Eso es interesante conocerlo, pero si el matrimonio, supónganse la esposa, tiene un inmueble propio adquirido antes del matrimonio y en ellos han conformado su vivienda para residir casa-habitación, como es bien propio, ¿sí?, cuidado con el tratamiento que le demos. Hoy sería quizás extremadamente fiscalista, pero el 50% de lo que sería una locación, que no les extrañe que un funcionario mañana les diga que hay renta presunta de primera categoría porque está usufructuando esa vivienda. Si se les da ese caso, porque lo he escuchado y fue consulta, no se puede aplicar la presunción de primera. No se puede aplicar. ¿Por qué? Porque la sociedad conyugal, según el código, por más que tenga separación de bienes, se lo considera como un sujeto. Por eso es que se mantiene la limitación de que los matrimonios puedan ser uno empleador del otro. No hay, en este caso, una figura que los divida. Y en el caso de casa-habitación, por más que sea un bien propio, nunca puede generar renta. Cuidado con ese concepto. Porque los matrimonios que tengan separación van a declarar, como dice la última viñeta, individualmente cada uno sus rentas. ¿Qué pasa con los menores de edad? El código ha cambiado el criterio, ¿sí?,
y hoy no tenemos menores impúberes, menores adultos y adultos. Hoy solamente tenemos menores hasta 13 años, a partir de 13 años adolescentes y de 13 a 18 años adultos. En el caso de los menores de edad, la ley de impuesto a las ganancias derogó el artículo que planteaba su tratamiento específico y ante el vacío nos deriva al Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 697, dispone que las rentas de los bienes del niño corresponden a este, con lo cual, de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Procedimientos 11.683, un menor que es un incapaz relativo es contribuyente, siempre y cuando ese contribuyente tenga rentas propias, por ejemplo, de una locación o rentas del trabajo, como puede ser un niño que hoy, como les digo, haga publicidad o sea actor de televisión. ¿Qué pasaría con las rentas de ese niño? ¿Son rentas del trabajo? Si son rentas del trabajo, el padre tendría que inscribir al niño y presentar la declaración jurada asociando la clave fiscal propia con el quit del niño. Solamente aplicará el artículo 2C del decreto reglamentario, y esto es propio de impuesto a las ganancias, cuando el padre, por las ganancias que correspondan a los hijos menores o los tutores y curadores en representación, y las personas con capacidad de apoyo sean los que hoy tengan el usufructo de las rentas del niño. Pero cuidado, las rentas propias, las rentas del trabajo, profesión, oficio, no se pueden usufructuar. Con lo cual, si ese niño es actor de cine, de televisión o de publicidad, por más que tenga 8 meses, ese niño tiene un quit, tiene declaración jurada de ganancias por esas rentas. Y si ese niño obtuvo en el año ingresos que superan el mínimo no imponible del artículo 30A, no podrían ser deducidos como carga de familia, ¿sí? Tal que dispone el artículo 30B de la ley. A pesar que, como dice el código, el padre no puede tomar las rentas del niño y afectarlas así sea su crianza, educación o salud. Esas rentas se mantienen separadas. No podemos obviar el tratamiento de las sucesiones indivisas. En el caso de las sucesiones indivisas, una persona humana, vamos a tomar un ejemplo que falleció el 23 de junio de 2020, un accidente. Era titular de un establecimiento comercial, lo sigue atendiendo la familia hasta el día de la fecha. Está integrada por el cónyuge supérstite, un hijo de 19 y otro de 23, ambos estudiantes, los dos mayores de edad, con lo cual la sucesión indivisa no podría computar carga de familia. Y acá, ¿cuándo nace la sucesión indivisa? Falleció en el 2020, entre 1 de enero de 2020 y el 23 de junio de 2020, tenía una persona humana contribuyente de impuesto a las ganancias. Con su deceso el 24 de junio, nace en forma automática por sistema sucesión indivisa de la persona humana con todos los datos de esta persona. Mantiene el quit, domicilio fiscal, mantiene las actividades. ¿Qué es lo que el fisco les va a exigir? Que nombren un administrador, un representante, que por excelencia la ley lo define al cónyuge supérstite. Si no hubiera cónyuge supérstite, sería el hijo mayor. Si no hay cónyuge ni hijos, se puede nombrar un tercero. Muchas veces el cónyuge supérstite delega la facultad de administrador en un tercero, generalmente el contador del contribuyente fallecido. Pero la idea es que gráficamente al 31 de diciembre de 2020, en mi ejemplo, ustedes tienen una figura dividida en dos. Tengo la persona humana y la sucesión indivisa. Si se diera ese caso, tienen que presentar al 31 de diciembre 2 declaraciones de ganancias. Uno para la persona humana y otro para la sucesión indivisa. A partir del periodo 2021, 31 de diciembre 21, solamente presenta la sucesión indivisa por sus rentas, que en este ejemplo sería
del establecimiento comercial. En mi ejemplo digo, la declaratoria, se inició el juicio o había un testamento, la declaratoria se produce el 14 de agosto. Bueno, a partir de la declaratoria, cada heredero, así hubiera impugnación de herencia, impugnación de declaratoria, cada heredero declara la porción que asignó la declaratoria hasta que se resuelva o hasta que tengamos partición hereditaria. Espero que quede gráfico este tema. Una cuestión que deben considerar que se produce con el artículo 2332 del Código. En el caso de una sucesión indivisa, puede darse que haya oposición del cónyuge a que se incorpore en la declaratoria de herederos, por ejemplo, un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole que constituye unidad económica, porque el cónyuge alega que es su único medio de subsistencia. ¿Qué pasaría? Ese establecimiento se mantiene adentro de la sucesión indivisa. Entonces, ¿qué pasa si yo hoy tengo declaratoria de herederos y ese establecimiento no fue asignado, sino que fue excluido del, digamos, del acervo a través de una disposición entre herederos? La cónyuge supérstite que se queda con el establecimiento agropecuario tendría que partir o dividir, entregar una porción a los herederos. Lo mismo ocurre con el cónyuge que se oponga a que la vivienda, que ha sido residencia habitual al momento de fallecer el causante, sea incluida en la partición. Muy bien, va a estar en el acervo, pero esa vivienda la puede mantener por un plazo de 10 años o hasta su deceso o hasta que obtenga una vivienda en iguales condiciones que le sea cedida al cónyuge supérstite. Mientras ello no ocurra, ese cónyuge se puede oponer, ¿sí?, a que sea incluida en la partición. Es una forma, si se quiere, de garantizar al supérstite a las divisiones patrimoniales a partir del deceso de uno de ellos. Los herederos solo pueden pedir el cese de la indivisión si el cónyuge supérstite tiene bienes que le permitan procurarse otra vivienda. ¿Qué pasaría con esa vivienda? Genera, mientras la tenga el cónyuge supérstite, a partir de la declaratoria, generaría una renta presunta. Un tema no menor. ¿Cómo quedaron hoy las exenciones en impuesto a las ganancias? Y el artículo 26 está, como lo venimos escuchando desde la última reforma del 2020, los intereses por colocaciones en caja de ahorro, cuentas especiales, plazo fijo en moneda nacional, con o sin cláusula de ajuste, están exentos. Queda exento la enajenación de títulos públicos argentinos, la enajenación de obligaciones negociables, títulos de deuda de fideicomisos y fondos comunes. Recuerden que cuando hablamos de enajenación, el concepto está definido en el artículo 3 de ganancias. O sea que una enajenación no solamente es la venta, puede ser la permuta, dación en pago, el aporte social. Con lo cual, si ustedes hoy percibieron, por ejemplo, títulos públicos en pago de una actividad que desarrollan con el Estado, para el que lo entregó, el que lo permutó en pago, esa dación en pago, para el que lo cedió está exento. Pero para el que lo recibe, si hubo rendimientos, esos rendimientos van a estar exentos. El artículo 26, que mantiene exentas las donaciones, herencias, legados, ¿sí?, con respecto a las diferencias de cambio y las actualizaciones. Acá hablamos de tengo moneda extranjera que compré hace 8 años y la tengo guardada en una caja de seguridad, esa diferencia de cambio que la tendría que reflejar por una cuestión de capacidad contributiva y esa diferencia de cambio está exenta. Lo mismo que la actualización de crédito. Pero cuidado, si usted es persona humana y es establecimiento o explotación unipersonal, usted es dueño de un taxi, de un kiosco, de una ferretería, está obligado a determinar ajuste por inflación impositivo.
por más que sea una persona humana. Y en ese caso, el artículo 108, inciso A de la Ley de Ganancias, a estas personas que obtienen renta de tercera categoría y que están sujetas al ajuste por inflación, los excluye de esta exención a las diferencias de cambio y a las actualizaciones de crédito. Sumado a que si una persona tuviera diferencias de cambio de fuente extranjera, tengo dinero que heredé en otro país, esas diferencias de cambio, por más que sean fuente extranjera desde el año 2016, están exentas. Recomendación siempre es declararlas por si mañana se cruza la información, ya que recuerden que Argentina tiene suscrito más de 100 convenios de intercambio de información con distintos países. Otra exención no menor que hoy se ha dado es la enajenación de acciones, certificados de acciones, ¿sí? Salvo que la persona obtenga rentas empresarias por ser comisionista, por ejemplo. El rescate de fondos comunes de inversión se da mucho con operatorias bancarias, que esté siempre y cuando la cuota del fondo esté colocado en oferta pública, así como intereses, rendimientos o enajenación de títulos, bonos de más valores. ¿Para quién? Para beneficiarios del exterior y residentes argentinos. ¿Esto qué significa? Para una persona humana que hoy ha decidido jugar con la compra-venta de lo que llamamos dólar MEP, porque recuerden que aquel que trabaja con dólar MEP es para hacerse de dólares, porque está prohibido, hay condiciones y restricciones al mercado cambiario. Bueno, una forma legal de hacerlo es comprar bonos argentinos que cotizan en dólares, usted lo compra en pesos, tiene un parking de 24 horas, 24, 48 horas, juega con la cotización, luego de ese parking, de ese plazo de espera, usted enajena bonos, por ejemplo, y obtiene por la venta dólares que quedan depositados en una cuenta especial dentro del banco, una cuenta en dólares, ¿sí? Bueno, supónganse que usted hubiera tenido renta, esa renta está exenta. Y si tuvo quebranto, es un quebranto específico que no va a poder compensar contra las rentas, pero sí queda indicado. Por último, la diferencia de horas extras con respecto a la hora ordinaria se va a encontrar exenta. ¿Qué hora extra? La hora extra para personal que trabaja bajo relación de dependencia en días inhábiles, feriados y fines de semana. Esa hora extra para los que trabajan en relación de dependencia, si lo hicieron, tendría que estar excluido de la retención de ganancias. ¿Qué pasó en el 2021? Se incorpora un segundo párrafo en el artículo 26X. Se deja exento para empleados en relación de dependencia el bono de productividad, falla de caja o conceptos similares. Esos premios están exentos siempre que la remuneración bruta promedio no exceda mensualmente 300.000 pesos. Remuneración bruta. Para el periodo 2022 se actualizó ese importe en 451.874. De ese monto estará exento hasta el 40% de lo que equivale la ganancia mínima no imponible, que para el 2021 ustedes van a tener de ese premio exento en el año 67.071,36. ¿Cómo se calcula la remuneración promedio? Está prevista en el decreto reglamentario. Lo que hice fue transcribir el párrafo de ese artículo, donde el concepto de remuneración bruta incluye a la suma de todo importe percibido mensualmente, ya sea en dinero o en especie. Le pagan de parte del salario, reconociéndole la obra social prepaga, o le pagan una porción del alquiler. Eso sería un pago en especie. Y forma parte de los conceptos, sumado a los conceptos no remuneratorios, para establecer cuál es el ingreso bruto promedio. Ya sea que ese ingreso esté grabado, no grabado o exento para el impuesto. Lo único que dejan afuera del promedio es el aguinaldo, ¿sí? Y otra exención
y no menos importante, que incorporó a partir del año 2021, es el aguinaldo, el SAC. ¿Cuándo está exento? Cuando el perceptor, el empleado, jubilado, pensionado, ¿sí?, no tenga ingresos brutos que superen, o como dice la frase, cuando el perceptor no tenga ingresos brutos que no superen 175.000 al 31 de diciembre. Recuerden que el corte fue en septiembre. Hasta agosto era 150.000, exento. De septiembre a diciembre, 175.000. Y para el año 2022, les dejo el dato, se elevó un aguinaldo exento a 225.937. También incorporó en el 2021 el artículo 26, inciso I de la ley de impuesto, donde deja exento para personal militar ciertos complementos particulares, que ahí lo que hice fue simplemente abrir cuáles son los complementos que para personal militar quedaron exentos. Dicho esto, esta presentación, ¿quién es el sujeto de ganancias? ¿Cuáles son los conceptos exentos? Recuerden que si bien un concepto puede estar exento, igualmente ustedes lo tienen que exteriorizar como ingreso exento. Y ahí deberíamos tener presente que si un empleado en relación de dependencia a su vez es monotributista, debe sumar la facturación de todo el año, porque es un ingreso no alcanzado por ganancias, pero hasta en la declaración jurada informativa lo tienen que incorporar, porque es una forma de justificar el monto consumido. Dicho esto, ¿cómo determino ganancias? Primero, debería determinar si corresponde impuesto cedular. Recuerden que el impuesto cedular hoy quedó únicamente el artículo 97 por dividendos, 98 por enajenación de activos financieros, incluido monedas digitales, ¿sí? Quedó el artículo 99 por enajenación de inmuebles que hubieran ingresado al patrimonio a partir del 1 de enero del año 2018. Ténganlo presente, por favor, eso es importante. Por otra parte, ¿sí?, una vez que ustedes ya tienen calculado en una hoja aparte el impuesto cedular, si corresponde, me pregunto, ¿tengo rentas de tercera categoría y están alcanzadas en el ajuste por inflación? Si soy empresa unipersonal, si soy un taxista, si hoy tengo, aunque sea parcialmente, rentas empresarias, debería calcular ajuste por inflación, ya que esto va a incidir como renta o quebranto en el resultado impositivo. Recuerden que ajuste por inflación, el mecanismo está entre el artículo 105 a 109 inclusive de la ley. Una vez que determiné impuesto cedular, que evalué si me correspondía ajuste por inflación, puedo determinar ganancias en forma global. Y en caso de tener rentas del trabajo personal, estas se deben incluir en la determinación global, obviando la declaración informativa. Porque la declaración jurada informativa, recuerden que es transcribir el formulario 1357 que les tiene que entregar el empleador durante el mes de mayo, porque la declaración jurada informativa vence el 30 de junio. Si hoy tenemos que analizar el esquema de liquidación, ustedes están viendo en pantalla una liquidación de impuesto a las ganancias de una persona humana o sucesión. Es lo que llamaríamos papel de trabajo. Cómo determino las rentas dependiendo de mi condición y del tipo. Fíjense que primero tomo la renta bruta de primera, las rentas brutas de segunda, las rentas brutas de tercera y las rentas brutas de cuarta. A esto le resto las deducciones especiales de cada categoría y obtengo la renta neta. A la sumatoria de las rentas netas, ahí le descuento el ajuste por inflación impositivo. Ustedes acá lo ven. ¿Y de dónde surge que lo tengo que descontar a esta altura en mi papel de trabajo? Del decreto reglamentario. No les voy a desconocer que cuando hago el formulario,
aparece en concepto aparte, y cuando hago el formulario tengo que mantener separado el patrimonio que está afectado a renta de empresa unipersonal. Si no, el componente de ajuste por inflación no lo reconoce al momento de calcular los ajustes dinámicos y estáticos. Una vez que pasé el ajuste por inflación, tomo las deducciones generales del artículo 85, luego resto las deducciones personales, artículo 30, le aplico la tasa del 94 para personas humanas y así obtengo el importe neteado de retenciones. En caso de que hayan tenido retenciones por 830 o en caso de que hayan pagado anticipos de impuesto a las ganancias. Si yo soy una persona que solamente tengo rentas del trabajo personal, cuarta categoría, mi empleador hizo esta parte que viene acá que señalo con el cursor, renta bruta de cuarta menos las deducciones de cuarta, que habilita la resolución general 4003, restó las deducciones generales, me restó las deducciones personales, calculó el impuesto y este impuesto determinado, si soy empleado en relación de dependencia, jubilado, pensionado o funcionario, este impuesto ya fue retenido a lo largo del año. Entonces no hago esta declaración que ustedes ven, solamente transcribo toda la información que me marca el formulario 1357. ¿Qué pasa si una persona obtiene rentas de primera categoría o rentas del suelo? Tendría que declarar el valor locativo, es decir, el alquiler que cobra, y acá con respecto a valor locativo, cuidado, no obvien que el sistema calcula, hoy tiene el régimen informativo de contratos, entonces a partir de que se exterioriza por parte de ustedes locadores o por parte del inquilino el importe de alquiler, el sistema entiende que hay 12 meses de alquiler, salvo que se denuncie la baja del contrato, pero si no, así el inquilino dejara de pagar, hay que sumar 12 meses de alquiler. Lo mismo que mejoras introducidas por el inquilino, cuando el locador no las reconozca o no las indemnice. Si bien está, mi obligación es expresar que ustedes tendrían que exteriorizar el valor locativo presunto de una casa para recreo veraneo. ¿Cuándo? Como la palabra lo indica, cuando la ocupen. Cuando la ocupen. Ustedes en el año 2021 se fueron al departamento de Mar del Plata a pasar unos días. Bueno, durante el tiempo que estuvieron en Mar del Plata, ocuparon ese departamento. Ese mes generó valor presunto. ¿A cuánto? ¿Cuánto hubieran pagado de alquiler si no fuera departamento propio? A eso sumémosle que en ese caso, sobre el valor de renta tendría que tomar proporcionalmente un trimestre de amortización y podría tomarme los gastos de mantenimiento prorrateados por ese mes, si es que no se volvió a usufructuar. El valor locativo por cesión a título gratuito. Cedemos, prestamos, facilitamos o la casa de recreo o facilitamos un departamento. Por ejemplo, hay gente que vive en el interior y facilita el préstamo a un nieto, a un hijo. Bueno, ese valor locativo hay que definir cuánto hubieran cobrado de alquiler y ese importe por la cantidad de tiempo que estuvo usufructuada es renta de primera categoría. ¿Sí? Cuidado con el tratamiento de los inmuebles en condominio cuando son ocupados por sus titulares. Y por último, no olvidemos que si yo no tengo comprobantes de gastos, puedo ejercer la opción de la deducción presunta de gastos. O sea que podría tomar en la renta la sumatoria de todos los ingresos, ciertos y presuntos, menos los impuestos y tasas que graven el inmueble, menos la amortización, siempre separada de la presunción, del 2%, menos los intereses si tuviera crédito hipotecario y el departamento está alquilado, hipotecario o personal, menos los intereses de compras a plazos. Por ejemplo, tuve que comprar un juego de baño, tuve que comprar una cocina nueva para el departamento que se alquila.
menos las primas de seguro, menos los gastos de mantenimiento. Y si yo no tengo comprobantes, acá iría la deducción presunta, que es el 5% del ingreso bruto. Una vez que ejerzo la opción, la debo mantener por un plazo de 5 años. Y así obtendría la renta neta de primera categoría. Con respecto a segunda categoría o renta financiera, toda enajenación de activo financiero que no cotice, porque si cotiza, probablemente esté exento, pero si no cotiza, es una renta de segunda. Si no cotiza, ¿cómo lo pago a la enajenación de activos financieros? A través de impuesto cedular, artículo 98 de la Ley de Ganancias, y pago una tasa del 5% si es en pesos o 15% si es en dólares. Los intereses de plazo fijo en dólares está grabado. Ese rendimiento es una renta de segunda, pero este rendimiento también hoy tributa por segunda categoría, porque el impuesto cedular, que era el artículo 95, fue derogado a partir del 2020. La enajenación de activos financieros exentos por 26H o 26T de la ley, cuando este perceptor aplica ajuste por inflación, es una renta de segunda categoría, porque quedó fuera de la exención. Los dividendos en efectivo o en especie es renta grabada de segunda. Recuerden que el dividendo en dinero generalmente está sujeto a retención por la Resolución General 4478 de AFIP. Si ustedes tienen CDR, ADR, por ejemplo, o tienen acciones, los dividendos cuando se pagan van a recibir el rendimiento más un comprobante de retención. Si ustedes son empleados en relación de dependencia, no hacen nada. Van a declarar el dividendo como una renta no alcanzada, porque la retención con carácter de pago único y definitivo ya lo hizo el banco o lo hizo el agente que le gestiona el portfolio o la cartera de inversiones. La enajenación de inmuebles, cuando hubieran ingresado al patrimonio a partir del 1 de enero de 2018, es una renta de segunda categoría, pero los inmuebles también están alcanzados para personas humanas por el impuesto cedular a la tasa del 15%. Cuidado con la enajenación. Si hubieran ingresado a su patrimonio, si ustedes lo venden, supónganse que ingresó en 2019, en 2021 lo vendieron, pagan impuesto cedular, pero contra el impuesto cedular, recuerden que la tasa es del 15% sobre la renta neta. El costo del inmueble actualizado por IPC desde la fecha de ingreso hasta la fecha de venta, ¿sí?, menos el precio de venta. Esa es la renta sobre la cual calculo el 15%. La enajenación de activos financieros del artículo 2.4. Ya estamos hablando de monedas digitales, estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando de todo aquel activo, pagarés cheques diferidos, pagarés a fecha, por ejemplo, que no fuera ninguno de los activos mencionados, quedan grabados, ¿sí?, a la tasa del 15% cuando el residente argentino obtenga renta de fuente extranjera. Por lo tanto, recuerden que a partir del 2021, las personas humanas residentes argentinas por rentas de fuente argentina o residentes del exterior por rentas de fuente argentina, llamados beneficiarios del exterior, tributan únicamente por artículo 97 la renta producto de dividendos. Ahí está la retención que yo les mencionaba de la resolución 4478, se mantiene en el 7%, o pago a cuenta si soy un inscripto, o retención con carácter de pago único y definitivo si usted no está inscripto. Quedó vigente el artículo 98 cuando se vendan activos financieros que no coticen en el mercado de valores, incluidos monedas digitales. 5% si es en moneda argentina, 15% si es en moneda extranjera. El artículo 99 grava con impuesto cedular la transferencia de inmuebles, como lo expliqué recién,
y el artículo 100 es una deducción especial que únicamente se podrá aplicar contra artículo 98. Cuidado con eso. Esa deducción especial del artículo 100 que se aplica en impuesto cedular es equivalente al importe de la ganancia mínima no imponible del artículo 30A. ¿Cómo determinaría una renta de segunda categoría que no quedó alcanzada en impuesto cedular? Sumo las rentas de activos financieros no exentos más las rentas vitalicias que pueden darse por seguros de vida o seguros de retiro, más la locación de cosas muebles cuando ustedes alquilan, por ejemplo, un automóvil sin chofer a alguna agencia de remis, más obligaciones de no hacer, más interés por participación en cooperativas, y ahí me refiero a aquellas cooperativas que son de consumo, de crédito, más los intereses presuntos por venta en plazos. Ahí recuerden que si la venta en plazos de un inmueble es una presunción absoluta, o si es venta de cosas, se presume que siempre hay intención lucrativa. Eso me da la renta bruta de segunda categoría, que menos el 50% de la renta vitalicia hasta el recupero de capital, que menos las deducciones especiales del artículo 86, que menos las deducciones por regalías que hoy están en el artículo 90, obtendría renta neta de segunda categoría. ¿Qué pasa en cuarta categoría o renta del trabajo personal? Los beneficios sociales hoy en día, ¿a qué nos referimos con beneficios sociales que les da el empleador? Primero, serían únicamente los que cita acá. Los premios no es un beneficio social, es una renta. Las gratificaciones son renta. Un beneficio sería, por ejemplo, si el empleador les provee o les paga cursos, seminarios o especializaciones sobre materias o sobre, digamos, seminarios que estén habilitados o incluidos en planes de enseñanza oficial. ¿A quién le puede pagar? Al personal más los hijos a cargo, menores de 18 años o incapacitados para el trabajo, siempre que sean carga de familia del trabajador. Eso es un beneficio social. Otro beneficio social que ustedes lo van a encontrar en la Ley de Impuestos a las Ganancias, pero esto fue incorporado a partir del 2021. La Ley de Impuestos a las Ganancias, en materia de beneficios sociales, los incorpora en el artículo 111 de la ley. Por ejemplo, un beneficio es vales de combustible o vivienda, viajes de recreo, pagos de gastos, de educación, ¿sí? Con lo cual, vivienda, ¿cuándo? Cuidado, vivienda, ustedes tienen el criterio de seguridad social, que si la vivienda está en un lugar donde no existen, están en un lugar de en medio del campo, de campaña, es no computable a los efectos de seguridad social. Pero si usted tiene un empleado que es ejecutivo y se le paga el alquiler, es un beneficio social, pero es un pago en especie grabado en seguridad social, y ese beneficio social está considerado excluido de la cuarta categoría para el empleador que calcula. Estos conceptos que ustedes ven allí fueron incorporados durante el 2021. A partir del 2021, queda como beneficio fuera del alcance de ganancias el reintegro de gastos de guardería, siempre que el niño tenga menos de 3 años y que esté a cargo del empleado, ¿no es cierto? Porque si es el hijastro y no está a cargo del empleado, por más que presente los comprobantes, no es renta. Y si se lo pagaran, sería renta agravada de cuarta categoría. Pero si acá quien presenta el comprobante es la madre del niño y tiene menos de 3 años, ese importe que se les reintegra, ¿sí?, no podría superar el que se pagaría una niñera de acuerdo a la tabla de servicio de casas particulares, que es la ley 26.844. Una cuestión que me pareció era relevante: si una persona
que tiene rentas del trabajo personal, cuarta categoría, y estamos hablando de funcionarios públicos, empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados o retirados, la Resolución General 4003 establece que ese empleado, jubilado, pensionado debería inscribirse y presentar declaración jurada determinativa como la que acaban de ver, cuando el empleador, por error, omisión o cualquier otro motivo, aunque ese error le fuera imputable al empleador, no retenga impuesto a las ganancias. ¿Con quién ha sucedido eso? Con los jubilados y pensionados. ¿Por qué? Porque si ustedes evalúan la renta que cobra un jubilado, en algunos casos muy particulares, y calculan la declaración jurada, no sé por qué razón ANSES estaría reteniendo de menos. Claro que muchos jubilados no van a hacer nada, pero si mañana hay un cruce de información y se descubre el error, el fisco tiene 5 años más las suspensiones, que hoy son creo 6 años, de periodos no prescriptos para determinar y exigir el pago del impuesto. Por eso siempre es conveniente irlo revisando, más allá de la ampliación del beneficio de exención que dispuso la Resolución General 5008, cuando el sueldo estaba entre 150 y 203 mil pesos, que aumentaban las deducciones personales. ¿Cuándo tendría que inscribirse y presentar declaración jurada un empleado? Cuando haya conceptos no comprendidos en el anexo 2, apartado D, de la resolución. ¿Qué quiere decir? Usted tiene obra social, tiene gastos médicos, tiene donaciones, que omitió declararlos en el 572 CIRADIG, se le fue la fecha, no se dio cuenta. Lo quiere tomar, tendría que inscribirse en ganancias, declarar esos gastos que admite el 4003 para cuarta categoría y generaría probablemente un saldo a favor que podrá usarlo contra bienes personales, por ejemplo. Porque otra cuestión a considerar es que los saldos a favor de impuesto a las ganancias no se pueden tomar como pago a cuenta del mismo impuesto porque el agente de retención no lo tiene habilitado. Lo único que un agente de retención sí tiene habilitado, si ustedes tienen otras rentas aparte de cuarta categoría o ustedes son profesionales liberales aparte de empleados en relación de dependencia, es presentar certificado de no retención, el cual tendrían que gestionar cuando la retención por Resolución General 4003 le genera saldos a favor si ustedes a su vez son profesionales liberales o ejercen un oficio o tienen otro tipo de rentas de cuarta categoría. Y también obligaría la determinación de renta de cuarta categoría cuando se realizan y cuando usted hace su declaración jurada, surge que tiene un saldo a favor del contribuyente. Tuvo retenciones en exceso. En ese caso, cuidado, tendría que inscribirse en ganancias. Pero una aclaración. Cuando ustedes hacen su declaración jurada, les habrá pasado a muchos, transcriben el 1357 y cuando toman las retenciones, el importe de la retención que le trae el sistema, porque estas declaraciones se hacen a través de la web, resulta de que les da saldo a favor. No se asusten. Ahí tienen que tomar el importe de retención que dice el formulario de declaración que les dio el empleador 1357, porque el sistema les trae el importe retenido hasta la fecha de confección de la declaración jurada. Entonces, probablemente les traiga retenciones de enero a abril o de enero a mayo del momento que lo liquidan. Pero es un campo editable que saltaría o salvaría este problema. Con respecto a las rentas, como venimos desarrollando, me pareció que en un tema importante dejar reflejado cómo determinaría hoy renta si soy un sujeto inscripto en ganancias. Declaro todos los ingresos brutos del artículo 82, declaro los beneficios sociales
más allá de estar excluidos del artículo 111, lo que esté grabado. Lo que está excluido lo dejo fuera. Tomar las rentas netas determinadas por el agente de retención, en cuarta categoría, y ahí tomaría el ingreso bruto del 82 también. Si tuve viáticos o compensaciones en dinero, recuerden que el viático es renta de cuarta categoría, no corresponde a ninguna categoría, está después, y sobre ese viático yo voy a poder deducir hasta el 40% del importe correspondiente a la ganancia mínima no imponible del 30A. A ello restaré las deducciones especiales y obtengo la renta neta de cuarta categoría. Aquí simplemente citar, si ustedes entran en alguna de estas concepciones, personas humanas, a partir del 2021, ese ajuste por inflación podrá computarse en un 100%. ¿Se acuerdan que les dije quiénes como persona humana tendrían que determinar ajuste por inflación? Si usted es socio de una sociedad de hecho, le tendrían que informar. Si usted es fiduciante beneficiario, salvo que sea un fideicomiso mixto y donde el sujeto es el fideicomiso. Si usted es titular de una empresa unipersonal, kiosco, ferretería, mercería. Si usted es titular de un establecimiento permanente como persona humana. Si usted es un auxiliar, es un rematador, consignatario, comisionista. Por ejemplo, un agente de bolsa, un taxista, por ejemplo, un corredor inmobiliario que cobran comisiones, ¿sí? Y una vez que yo tengo mis rentas netas, puedo descontar deducciones. ¿Qué deducciones? Y que ustedes muchas las van a reconocer si trabajan en relación de dependencia y presentaron el formulario 572 IRADIG. Dentro de las deducciones admitidas están crédito hipotecario, únicamente destinado a casa habitación del contribuyente y de la sucesión indivisa. ¿Cuánto puedo descontar por año? 20.000 pesos. ¿Por qué no se ha actualizado? Porque de acuerdo a un proyecto elevado en 2019 al Congreso, se espera que se publique la unidad de variación tributaria que se va a transformar en vez de pesos en unidades y donde eso permitiría una actualización automática anual. Pero estamos en 2022 y esperando aún. Igualmente ustedes declaran todo el interés que corresponda a la cuota hipotecaria, pero recuerden, hay un techo, un límite, 20.000 pesos. Seguros de vida que cubra riesgo de muerte o seguros mixtos, hasta 24.000 pesos. Y les dejé como dato que ustedes podrían, aparte del seguro de vida obligatorio, si trabajan en relación de dependencia, cuando hacen el 572 también podrían exteriorizar el seguro de vida de tarjetas de crédito o de préstamos bancarios. Pueden descontar los honorarios de asistencia sanitaria médica y paramédica hasta el 40%. Ustedes declaran el 100%, el sistema automáticamente recorta al 40%. Fueron a atenderse con el odontólogo por una carie, tuvieron que pagar 20.000 pesos, podrán descontar de los 20.000 el 40%, es decir, podrán descontar 8.000 pesos. El sistema automáticamente, cuando cargan el total, ya lo recorta. Y después, a fin de cierre de la declaración, me dice, todas las deducciones por asistencia médica no podrán exceder 5% de la ganancia neta. Cuando van haciendo su declaración jurada, van a ver que el sistema les dice, no puede tomar más que, y les da el tope. Podrán descontar, si ustedes tienen su casa habitación, es bajo alquiler, el 40% de lo que paguen de alquiler. Y acá una cuestión, el matrimonio son los dos inquilinos, no pueden superar, entre los dos, no pueden superar entre los dos el importe equivalente a la ganancia mínima no imponible. Se suma todo, no es que puedo separar. Y de ese tope, 40% cada uno. Esto está en el decreto reglamentario. ¿Podrá descontar una persona humana tanto
cuarta categoría, como cualquier otra, las donaciones a entidades exentas, para lo cual hay que verificar que el certificado habilite la condición de exento y además que habilite que puede recibir donaciones, ¿sí? Si la donación la hizo una sociedad de personas, una sociedad de hecho o atípica, cada socio puede proporcionalmente tomar la donación. Con respecto a las amortizaciones, a partir del 2018, recuerden que así ustedes tengan rentas de primera, de cuarta categoría o de tercera, la amortización del inmueble, por ejemplo, un profesional que tiene su estudio personal y el inmueble es propio, lo puede actualizar el valor del inmueble para calcular la amortización actualizada. ¿Por qué? Por IPC, siempre y cuando el inmueble hubiera ingresado al patrimonio a partir del 1 de enero 2018. Igualmente, cuando tengo intereses exentos por rendimientos o por colocaciones en plazo fijo, junto con la actualización de créditos, se tiene que compensar con las deducciones de los intereses financieros del artículo 85A, o sea, interés de casa habitación, 20.000 pesos, o si usted es un sujeto que obtiene rentas y de primera categoría, rentas del suelo, y pidió un préstamo y está pagando intereses, y tuvo a su vez intereses exentos, solamente podría deducir la diferencia una vez que se compense. Podría descontar obra social sin límite, pero las prepagas, lo que paga por prepaga no puede superar el 5% de la ganancia neta. Un tema, con respecto a honorarios médicos, que es una pregunta recurrente, recuerden que en honorario médico por asistencia médica, paramédica y del contribuyente, ¿qué puedo tomar? La factura de un bioquímico, fonoaudiólogo, kinesiólogo, cualquier médico, incluido acá los odontólogos, que la obra social a veces no cubre un implante, sí es deducible en ganancias, sí es deducible en el 572. También los prestados por técnicos auxiliares. Y cuando hablo de técnicos auxiliares, la ley de auxiliares expresamente habilita la deducción, por ejemplo, de los ópticos. Yo sé que en los 572 no lo está habilitando, pero hay un error del sistema, porque está previsto en la ley. Tope 40% del importe facturado, siempre y cuando no hubiera estado reintegrado. Podrán descontar el salario y las contribuciones que paguen al personal de casas particulares o servicio doméstico, y puede ser que tengan personal de limpieza más una niñera. Descuentan por 2, pero la sumatoria de ambas no puede exceder el mínimo no imponible. Podrán descontar aportes a seguros de retiro privado, pero cuidado, ¿cuáles retiros? Los que estén administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Esto qué significa? Si yo contraté un seguro de retiro en el exterior, no lo puedo deducir, ¿sí? Solamente los nacionales. Aquí dejarles la gráfica con los importes actuales que yo tengo que conocer para la declaración jurada 2021. Los importes, miren el mínimo no imponible, 167.678,40. Se presume que con estas deducciones, ¿sí?, una persona puede llevar un nivel de vida acorde, y por ello que no pueden tomarse los gastos personales como deducción en ganancias. Pero dentro de esas deducciones, a partir del 2021, se admite la deducción del integrante de la unión convivencial, es decir, del concubino. ¿Qué es lo que me pide? Que tenga prueba. Muchos a veces declaran al concubino o concubina a través del registro civil, a través de una exteriorización con 2 testigos al juez de paz, para poder incorporarlo a la obra social. Bueno, esa declaración, si el concubino o concubina no tiene ingresos que superen el mínimo no imponible a lo largo del año. ¿Qué ingreso? 167.678,40. Si no tiene esos ingresos,
mantuvo residencia por 6 meses en el año, es deducible por quien lo tenga a cargo. ¿Qué incorporaron? Se incrementa una vez la deducción por hijo que esté incapacitado para el trabajo, sin límite de edad. Y acá cambió el criterio. Nosotros siempre hablábamos de hijos incapacitados sin límite. Ahora, únicamente incapacitado para el trabajo. Si yo tengo un hijo con discapacidad, pero que a su vez puede trabajar, hace manualidades, vende mercadería y obtiene algún tipo de ingreso que supere el mínimo no imponible, no lo podría deducir, y si no, si puede trabajar, puedo deducirlo como hijo hasta 18 años. Por eso subrayé incapacitado para el trabajo. Con respecto a esta deducción que nació allá por el año 2017, para jubilados, pensionados, retirados, ¿sí? Siempre que hablemos de deducciones del artículo 82, inciso C, bueno, hasta el 2020 era una deducción incrementada que reemplaza al mínimo no imponible del 30A y del 30C. Bien, esa deducción específica de 6 se llevó en el 2021 a 8 veces el haber mínimo garantizado. ¿Quién lo puede tomar? Todo jubilado, pensionado, retirado, que no encuentre el alta en bienes personales por bienes que no sean únicamente la casa habitación. Si yo tengo a alguien que en bienes personales tiene casa habitación, un auto, una casa en el exterior, tiene colocaciones en títulos, bonos, no puede tomarse estas 8 veces. Será como cualquier contribuyente. Pero si hablo de un jubilado que solamente tiene su jubilación y tiene su casa habitación y tiene un autito, bueno, y tiene unos ahorros en su cuenta bancaria, puede tomarte esta deducción especial, ¿sí? De 2.206.000 para el 2021. También contra la declaración jurada podrán computar, recuerden, las percepciones impuesto país. Si ya ustedes lo declararon en el 572, no hay problema. Y les cuento que el 572 ya la traía por defecto, tomaba lo que el sistema tenía cargado. Puede ser que ustedes paguen Netflix o Spotify, bueno, tendrían impuesto país, si es que no han comprado moneda, o salvo que me digan, compré moneda o compré divisas, ¿sí? Pero sí tengo muchas veces servicios prestados con residentes. Si ustedes tienen, por ejemplo, LinkedIn cobra en dólares, también tendrían pago impuesto país. Vencimientos de declaración jurada. Hasta ahora no se modificaron. Soy consciente que se incorporaron los aplicativos hace breves días. El vencimiento oficialmente sigue siendo del 13 al 16 de junio, vencimiento para el pago y presentación. Fíjense que presento un día y puedo pagar el día siguiente. Eso se presume, hay algunos medios que dicen que probablemente se difiera, por ahora no hay nada oficial. Para los que hacen declaración jurada informativa, vence el 30 de junio. Están obligados únicamente a aquellos que tengan ingresos brutos anuales superiores a 2,5 millones en el año. Y esos 2 millones es ingreso grabado en ganancias, exento en ganancias o no alcanzado, como es el caso de impuesto cedular. Tengo la posibilidad, si soy un responsable inscripto, a presentar mi declaración jurada y de acuerdo al importe, puedo pagarlo a través de este plan que está vigente todos los años. Mis facilidades, toma la deuda del sistema cuenta tributaria. Cuidado, tiene un pago a cuenta, ¿sí? Si yo tengo un CIPER bueno, un CIPER clase A muy bajo, podría tener 25% de pago a cuenta y el saldo en 3 cuotas. El interés siempre es mucho más bajo que un interés resarcitorio o un interés actual.
Pero salvo que la resolución que publiquen, que todavía no la publicaron, establezca algo particular, siempre para la cantidad de cuotas la evalúa conforme el CIPER. En los últimos periodos fiscales se han publicado resoluciones generales donde libera de la calificación CIPER para el plan de pagos. La última prórroga fue a mayo. La caducidad opera de pleno derecho en caso de no pago a los 30 días del vencimiento de la cuota impaga. Aquí les dejo los vencimientos de los anticipos. ¿Cuándo estoy obligado a pagar anticipos? Cuando el importe de mi impuesto determinado menos retenciones supere 1.000 pesos, dividido 5, supere 1.000 pesos cada anticipo. Si el anticipo me da más de 1.000, tengo que pagarlo. Si no, voy a generar intereses resarcitorios y me pueden llegar a ejecutar la falta de pago de intereses. Muchas gracias. Creo haber cubierto. Bien. Después, Adriana consultó, ¿el valor se determina por valor de mercado inmobiliaria o el propietario determina el valor locativo presunto? Por el tema del alquiler, Cristina, porque muchos van a preguntar eso, si yo pongo el valor que yo quiero o lo tomo de alguno de esos lugares. Perfecto. Sí, cuando hablamos de valor locativo presunto, se suele pedir al menos alguna evaluación inmobiliaria de la zona de cuánto se podría llegar a tener que pagar por ese importe, por ese inmueble, en esas condiciones, ubicación geográfica, y sobre ese valor te quedas a cubierto de que si me dicen, bueno, en enero por el departamento hubieras pagado 80.000 pesos al mes, vos decís, estuve 15 días, bueno, lo prorrateás por 15 días y esa sería tu renta bruta. Es lo que suele usar el fisco. Sabemos que muchos responsables no declaran ese valor de recreo porque les parece injusto o por desconocimiento. Si el fisco detecta que hubo al menos consumo de luz, porque ya sea invierno, verano, otoño, la luz se consume, pueden estimar. Y si lo descubre el fisco, que en ese periodo hubo consumo, directamente calcula el mes. No hay forma de probar que yo solamente lo usufructué 5 días. Y eso mismo ocurre si lo hubiera facilitado en préstamo. Sí, gracias. ¿Contesté? Lo que me queda es, vos decís si hubo consumo, es decir, nosotros sabemos que en los servicios hay un consumo fijo. O sea, que el fisco lo que tiene que evaluar es ver que fuera de ese consumo fijo hay un consumo variable, entonces ahí se determina, ¿sí?, que hubo la presunción. Perfecto. Hubo uso, por eso dice, ¿cuándo se use? Si yo, por ejemplo, cuando fue en pandemia, 2020, no me moví, me quedé en Buenos Aires, ese departamento no se utilizó, no hay renta, está en cero. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Cristina. La siguiente pregunta es Mariela, dice que es monotributista y vende ropa al por menor independiente y pregunta si es en ese caso tercera categoría. Bien, Mariela, si sos monotributista directamente no haces nada, no te alcanza esta declaración de ganancias. Si vos, aparte de vender ropa, tenés alguna renta por trabajo en relación de dependencia o por una pensión, por ejemplo, cuando haces tu declaración jurada informativa, solamente exteriorizás la cantidad de ingreso bruto de monotributo en el año, nada más, porque el monotributista, recordá que es exento en ganancias y en IVA, con lo cual no tiene que hacer ninguna declaración, solamente evalúa el monto de ingresos brutos semestralmente para ver si tiene que recategorizarse o no. Perdón, Cristina. Gracias, Cristina. La siguiente pregunta le hizo Iván. Pero es, o sea, ella lo va a exteriorizar, pero como exento el monotributo en la declaración informativa. Claro, sí, no sí, es sí. que pague. En realidad la correcta sería no computable. Perfecto. No computable. Gracias. Ahora sí, Iván pregunta si los viáticos no cuentan como beneficio social. No. Los viáticos, les cuento, desde el 2017 fueron incorporados en el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias como renta gravada. Si ustedes tienen la ley o van con biblioteca electrónica, este es un concepto que recién las empresas lo empezaron a evaluar para el 2018 y siguientes.
había mucho desconcierto con esta modificación. Fíjense que no está en los incisos, aparece casi al final cuando nos dice, tratándose de gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonadas por el empleador, será de aplicación la deducción del artículo 86E, es decir, de acuerdo a lo que fije el convenio, y tendrá una deducción que no podrá superar el 40% de la ganancia mínima no imponible. Debajo del artículo 82, debajo de las categorías. Ni siquiera lo incorporaron como renta del trabajo. Gracias, Cristina. La siguiente pregunta es de Paola y pregunta el valor del sindicato que no es tenido en cuenta por el empleador en el formulario. ¿Se puede descontar en las deducciones? Sí, sí, tenías, ahora está cerrado el 572. Podés exteriorizarlo en el 572 o hoy si haces declaración jurada determinativa, pediste el alta en ganancias, lo podrías descontar. Así como si pedís el alta en ganancias, suponte que tenés gastos de papel, de tóner para la máquina, tenés gastos de, por ejemplo, libros, si te inscribís serían deducciones vinculadas al desarrollo de la actividad que serían deducibles. Gracias, Cristina. La siguiente pregunta la hace Mariela. Pregunta, ¿cómo calcula el impuesto a las ganancias de una venta total? Es monotributista. En realidad, si sos monotributista no tenés que hacer ningún cálculo, solamente el monotributo no toma ninguna erogación, el monotributo toma ingreso bruto. ¿Cuánto facturaste? Entonces, ahí lo que vas a tener que evaluar es, si vos quisieras calcular tu renta para tu análisis, para ver si te conviene pasarte al régimen general, sumarías los ingresos y al ingreso bruto le restarías alquileres, servicios públicos, jubilación, cuánto tendrías que pagar, mirar qué categoría, estimar, tomar todas aquellas amortizaciones que se vinculen con el bien que tengas para usufructo y ahí estimarías cuánto es tu renta. Pero un monotributista no calcula ganancias. Gracias, Cristina. Carolina nos pregunta si después le vamos a pasar los decretos. Estimo que sí, que se los podemos enviar cuando le enviamos los certificados, ¿verdad, Vero? ¿Qué decretos, perdón? Porque... Pero que aclares qué decretos, eso sí. No, creo que está el 549, cité, y no sé, a ver, Adriana, ayúdame si... No creo haber citado un decreto, no, las resoluciones, las leyes. Supongo que se debe las resoluciones. referir a eso. Yo estuve tomando nota de alguno, pero supongo que debe ser las resoluciones que cuando mencionaste en los artículos, en la exposición, en algunos a lo mejor no estaba el número, pero en casi todas está el número de resolución y dice el año. Y creo que fue 1 o 2 decretos nada más, que sí, pero justo no tomé el número, aparte del 549, que sí estabas hablando y no estaban en la pantalla. Ah, ok, Lo que expusiste. De todas maneras, vamos a enviar la presentación, así que ahí van a tener todas las resoluciones y decretos que se han mencionado. ¿Sí? Para tranquilidad de todos, tanto las leyes como las resoluciones, si ustedes entran en Biblioteca Electrónica de AFIP, las tienen todas a disposición, están abiertas, biblioteca es pública. ¿Cómo entran? En AFIP vayan a ayuda, en ayuda les despliega la ventana y ahí dice Biblioteca Electrónica. Bien. Bien, la siguiente pregunta, Mariela. Pregunta, ¿cuánto es el porcentaje o depende de la categoría? Depende presumo que se refiere al porcentaje de renta. Y el artículo 94, Mariela, si vos sos sujeto de ganancias, va a depender del escalón o el tramo en el cual quede tu renta neta. Por eso, fíjate que en el esquema que yo les muestro es a la renta neta, que es el ingreso más todas las deducciones especiales, generales y personales, da una renta neta. Esa renta neta tengo que ver en qué escalón del artículo 94 quedó, y no es un porcentaje, es un margen fijo más un porcentaje sobre un excedente. Te digo, hoy por hoy, lo hice el otro día, siempre las personas humanas declaran menos que las personas jurídicas. Pero no hay un porcentaje fijo. El máximo, si tu pregunta es, por ejemplo, ¿cuánto sería el máximo? 35%. Gracias, Cristina. Bueno, aquí Pamela nos relata una situación.
que dice que quería consultar si el hecho de informar en la página de AFIP el alta de un contrato de alquiler para la renta de primera categoría no afecta nuestro derecho a la privacidad, ya que pide adjuntar el contrato de alquiler. También cuando queremos informar la baja, me ocurrió que pide que adjunte comprobantes. Muchas veces los inquilinos solo abandonan la casa por falta de pago. ¿Qué adjunto para comprobar la baja? También me ocurrió que según lo que se adjunte no permite el formato o es largo. Claro, como todo adjunto va en PDF, no tendrías que tener problemas, ¿sí? Suponte que la limitación se da en servicio digital en el contenido, pero si vos solicitas la baja porque el inquilino se fue, como decís vos, directamente se fue, tendrías que hacer por allí una nota firmada de puño y letra tuyo en carácter de declaración jurada. Informo que el inquilino del contrato registrado tal fecha se ha retirado por razones personales. Y adjuntas eso simplemente porque es en carácter de declaración jurada. No hay comprobantes. Muchas veces lo que se sugiere es adjuntar, si no, el comprobante de entrega de llaves o el comprobante donde le adjunta, hacerlo entre partes, ni siquiera necesitas un escribano. Firman los dos y eso sería comprobante suficiente de la baja de ese contrato de alquiler. Clarísimo. Discúlpame, Débora, fíjate que arriba de la pregunta esa de Pamela hay una pregunta de Nadia. De Nadia dice que no le quedó claro, porque Pamela hizo dos preguntas. Ahora Bueno, tengo la de Nadia que dice, no me quedó clara la enajenación de inmuebles, si va por dos categorías o por impuesto cedular, y después tengo otra de Pamela. Ah, bien, perdón. Que también habla sobre alquiler. Si no, sigamos con la de Pamela que habla sobre alquiler y vuelvo sobre la de Nadia. Pamela dice, el no dar la baja del contrato de alquiler que hace que AFIP considere 12 meses de alquiler devengados, si no es la realidad y yo lo puedo probar. ¿Qué pasa si declaré la verdad pero no di la baja del contrato? No prima la realidad. No, es una cuestión de hecho y prueba. El fisco, en el caso de un procedimiento de inspección, te va a tratar de cobrar todo hasta la fecha, pero si vos acompañás con testigo, acompañás prueba testimonial del vecino que vaya y mire, o le acompañás fotografía si no quiere ir el inspector y le mostrás, el departamento está vacío, le acompañás las facturas de luz donde el consumo de cuando estaba alquilado era un valor y cuando está ahora vacío es el mínimo. Tenés formas de probar que realmente ese inmueble está vacío, ¿me entendés? Es decir, el hecho de que haya quedado el contrato, podrías argumentar el desconocimiento de que debía informar la baja. Creí que era solamente a efectos de dar cumplimiento. En la materia impositiva es tan intrincada y tan dinámica que es muy difícil que, salvo que te dediques a esto, digas soy experto. Por eso te digo, desde mi experiencia, vivimos estudiando día a día. Esto cambia, y yo a veces le digo a mis alumnos en tono de broma, cada 5 minutos. ¿Sí? Entonces es muy difícil decir, me sé todo. Si alguien me dice, no, yo soy, pero súper experto, dudo. Nadie puede decir hoy que es experto en temas impositivos en Argentina. Clarísimo. Bueno, Nadia pregunta, dice que no le quedó claro la enajenación de inmuebles, si va por segunda categoría o por impuesto cedular. Nadia, la enajenación de inmuebles es una renta de segunda siguiendo el principio de legalidad, está directamente en la ley calificada. Pero ¿cómo pagás la enajenación de inmuebles? A través de impuesto cedular. Es decir, ¿qué es lo que tiene que quedarte claro? Los inmuebles, si bien se consideran renta financiera, los inmuebles para personas humanas y sucesiones indivisas pagan por impuesto cedular, artículo 99. Si el inmueble paga impuesto cedular, acordate que la tasa es del 15%. Igualmente, si vos mañana vendieras un inmueble en el exterior, también paga impuesto a las ganancias, la tasa del 15%, por ser renta de fuente extranjera de un residente argentino. Gracias. Carolina pregunta, ¿qué sociedades de garantías recíprocas SGR recomienda como deducciones de ganancias? Es que las sociedades de garantía recíproca, mientras estén reconocidas por la Comisión Nacional de Valores, vos podés deducir el importe como socio, ahí se me fue el nombre,
partícipe. Bueno, cuando vos haces aportes a una sociedad de garantía recíproca, el 100% de lo que aportes es deducible de ganancias. Y no lo tendrías que reponer porque después vas a obtener utilidades. Por lo tanto, lo que podés hacer es descontar el 100% de tu aporte a la sociedad con la condición de mantenerlo por 2 años. Si llegaras a tener que retirar el dinero antes de los 2 años, va a haber que devolver el impuesto que dejaste de pagar. Gracias, Cristina. Lorena dice que es responsable inscripta y vende por plataforma de Mercado Libre. ¿Qué categoría sería? Vende cosas, es tercera categoría. Califica en el llamado empresa unipersonal. Es lo que te digo. Vos hoy podés ser jubilado y tener tu kiosco porque no te alcanza con la mínima. Bueno, por jubilado sos cuarta categoría y por tu kiosquito sos empresa unipersonal. Es un nombre, es muy pomposo, pero no significa que por ello obtengas grandes rentas. Gracias. Marina, dice que no le quedó claro si para cuarta categoría se puede tomar como retención el alquiler por un periodo de vacaciones, por ejemplo, 15 días a Mar del Plata en verano. No, Marina. Lo único que podés descontar en ganancias es el alquiler de casa-habitación, únicamente. El alquiler de la casa de veraneo, por ejemplo, que vos te fuiste de vacaciones a Mar del Plata, eso sería un gasto personal. Bien. Gabriela dice, en mi caso trabajo bajo dependencia y recibo un depósito por un alquiler de una casa cuyo contrato está a nombre de mi esposo. Y el contrato fue realizado en marzo y aún no lo tenemos para que la martillera se encargue de todos los registros. ¿Debemos darle de alta? En realidad, no. Dalo de alta cuando lo tengas listo. Igualmente, acá, por lo que yo entendí, aclárame cualquier cosa, el alquiler está a nombre del esposo. Sí. En ganancias tenés que evaluar quién lo cobra, dónde se va a acreditar la plata. Si la plata se acredita en la cuenta de tu esposo, el contribuyente es tu esposo. Si la plata se acredita en una cuenta tuya, vos sos la contribuyente de ese contrato, aunque estuviera tu esposo como locador. Acá dice Gabriela, lo cobro yo. Lo cobra ella. Quien lo cobra es quien debe declararlo en ganancias. Es quien tenga la disponibilidad económica. Perfecto. Gabriela, quedó claro, ¿verdad? Sí, claro. Diego consulta si la devolución del impuesto país es anual. Perdón, ¿cómo? Perdón, volveme de vuelta. ¿La devolución del impuesto país es anual? En realidad sí, porque el impuesto país, que no es, perdón, ¿saben por qué me hizo ruido? Porque el impuesto país, cuidado, no es deducible de nada, ¿eh? Lo que ustedes pueden deducir es la 4815, que es una, aparte del 30% de impuesto país, tienen un 35% de percepción. Esa percepción del 35% es lo que tomamos como pago a cuenta. Esa percepción de la 4815 que llamamos la jerga, decimos 4815, es una resolución general. Esa resolución general a mí me permite tomarlo como pago a cuenta. Entonces, ¿cuándo me lo van a tomar? Cuando cierre el año, me lo van a tomar contra ganancias en el 572 o contra bienes personales si no tengo ganancias, si me olvidé de declararlo. Si yo no tengo ni ganancias ni bienes personales, puedo pedir la devolución de ese 35%. Pero es pago a cuenta, es como un anticipo, es como una retención. Se toma sobre el final del resultado. Bien, aquí Lucas pregunta, ¿cómo se aplica el ajuste por inflación impositivo? ¿Cómo se aplica el ajuste? Es que en realidad el ajuste es como la gráfica contra las rentas netas. ¿Cómo se calcula el ajuste? Representaría un curso de por lo menos 3 o 4 horas para que vieran la teoría y un práctico y poder practicar. Les digo, a profesionales el mecanismo de ajuste por inflación para personas humanas y nos lleva 6 horas como mínimo presenciales, para que se den una idea de la enroscado que es el tema. De lo complejo que es. Gracias, Cristina. Miguel dice que es empleado en relación de dependencia y paga ganancia. Lo que no le queda claro fue, si abre un plazo fijo UVA, también tiene que pagar ganancias por eso.
No. 2021, plazo fijo UVA quedó fuera del gravamen. Plazo fijo UVA te genera un rendimiento por el interés que cobraste del plazo fijo, está exento. Entonces, cuando vos trabajás bajo dependencia, cuando hagas tu declaración jurada informativa en sistema, vas a ver que hay un campo que dice rentas exentas, no alcanzadas, ahí cargas el rendimiento del plazo fijo UVA como exento. Clarísimo. Agustina quiere consultar si, por ejemplo, los fondos comunes de inversión están alcanzados por el impuesto cedular de la rentabilidad obtenida. Depende. Ahí cuando hablamos de fondos comunes, el rendimiento va a depender del subyacente. Si ese rendimiento, o sea, el subyacente, ¿cuál es el activo financiero que integra el portfolio de un fondo común de inversión? El más relevante puede ser una acción que cotiza en mercado, son CDR, o tiene acciones que cotizan en mercado de valores. Esas activos, esas acciones, esos bonos o títulos, si están exentos, el rendimiento va de la mano, va a estar exento. ¿Sí? O sea, ahí lo que tenés que ver es que te va a decir el mismo liquidador, y eso los bancos lo tienen, porque los bancos ofrecen muchos fondos comunes de inversión, que te diga el tipo, la integración. El banco le pedís a tu agente de cuentas que te diga, ¿cuál es el tratamiento del rendimiento de mi fondo? Con eso vos te cubriste ante AFIP, que si mañana te dijo algo erróneo, vos confiaste en lo que te dijo. Y si ahí tenés la prueba, como te lo comento, te liberaría de intereses y de multas. Capaz tengas que pagar un impuesto si se equivocó el agente, pero no vos. Bien. Y Mari pide si por favor me podrías explicar el artículo 98 de acciones. El artículo 98 en realidad es impuesto cedular cuando vos tenés o monedas digitales o tenés, por ejemplo, acciones de una sociedad que no cotiza en bolsa. Somos una sociedad anónima de 4 personas que nos pusimos como sociedad anónima para dejar a salvaguarda nuestro patrimonio, en cuyo caso por un lado va a pagar, ¿sí?, dividendos. El dividendo, cada vez que le pagues a tu accionista, te vas a retener el impuesto por RG 44,787%. Y se lo vas a depositar al fisco a través del régimen informativo. Cuando vendas la acción, lo que vas a tomar es el precio de la acción. Si la acción entró después del 1 de enero de 2018, tenés que actualizar el precio de la acción por IPC hasta desde la fecha de ingreso a la fecha de venta. Vuelvo a insistir, el corte de actualizaciones 1 de enero 2018. Ese costo actualizado menos el precio de venta acordado es la renta. A esa renta le descontás la deducción especial, que es el equivalente al mínimo no imponible. Con ese equivalente de mínimo no imponible, si te queda un importe, ese importe por la tasa del 5% si es pesos, 15% si es dólares. Si descontado la deducción especial del artículo 100 no te generó ningún saldo, no pagas nada. Genial. Bueno, ahora una pregunta de Adriana. Dice, ¿corresponde pagar el impuesto cedular sobre acciones adquiridas en el 2014 y vencidas en 2021? Vendidas, perdón, vendidas. Perdón. ¿Vendidas en 2021? Sí, porque el impuesto cedular no puso corte, entonces sí. Al único que le puso corte fue a los inmuebles o a las actualizaciones. Bien, y creo que estamos en la última consulta, por lo menos hasta ahora, de Miguel, que dice que trabaja en relación de dependencia. ¿Tiene que pedir a su empleador el formulario 1357 o lo puede descargar directamente de AFIP? No, generalmente lo tiene que pedir. No están habilitados en un sistema abierto, que ese es el gran problema que tenemos con ANSES. Cuando llega ahora, tenés que pedirlo a partir del 30 de mayo, porque es el tiempo que se les da para terminar de calcular. Pensá que por ahora no lo corrieron, pero corrieron al 13 de abril de los 572. Entonces, todas las empresas, después del 13 de abril, pudieron empezar a cerrar los 1357, porque es probable que vos
al día 11, recién le dijiste a tu empleador todos los gastos de obra prepaga, recién ahí le informaste tus alquileres, recién le informaste el impuesto país. No puedes cerrar hasta el 30 de mayo. O sea que a partir del 30 de mayo no lo recibiste, los primeros días de junio le pedís a tu empleador en 1357 y vas a tener tiempo hasta el 30 de junio para hacer la declaración jurada. Gracias, Cristina. Bueno, Juan, esas son todas las preguntas. Dejo tus palabras de cierre. No, perdón, quedó una, discúlpame, no sé si a lo mejor ya la dijeron, de Laura Basualdo. No la tengo. Un empleado en relación de dependencia, si en el 1357 tiene saldo a pagar, ¿se tiene que inscribir en ganancias? ¿Tiene que pagar anticipos para el 2022? Si le quedó saldo a pagar, cuidado, porque cuando les queda saldo a pagar, muchas veces eso primero que lo consulte con el empleador. Las empresas te siguen reteniendo a lo largo del año, así que no te desesperes. Si te quedó saldo a pagar, vos presentás en 1357, descontás lo que te retuvieron y el empleador, pero por las dudas consultalo, el empleador te tendría que retener porque, salvo el 35% que actúa de techo, sigue reteniendo en los primeros meses. Entonces, no te des de alta porque te quedó saldo a favor. Sí cortás la declaración al importe, porque si te inscribís, seguramente te va a dar saldo a pagar y si el empleador te sigue reteniendo, vas a pagar 2 veces. Gracias, Cristina. Ahora sí, Juan. Bueno, excelente. En principio, wow, totalmente sorprendido por la cantidad de gente que se anotó y la cantidad de gente que participó, ¿no? Es decir, arriba de 230 personas que se habían prescripto, llegamos a picos de 155 personas conectadas, incluso en un día tan importante a nivel país y demás, así que esa como primera cuestión. Segundo punto, agradecerle a la contadora Cristina Mansilla, es decir, la cantidad de preguntas que surgieron y demás habla del interés y de que seguimos siendo 142 después de más de 1 hora 50 conectados, sabiendo lo que implica, ¿no? Estar tanto tiempo conectado de la forma virtual, así que desde ese punto de vista, el agradecimiento y el reconocimiento. Por otro lado, agradecer, sabemos que están autoridades de lo que tiene que ver con la Universidad Nacional del 3 de Febrero, por un lado el co-coordinador, el coordinador adjunto de la Licenciatura en Administración de Empresas, Rodolfo Carcavalo, por otro lado, además del secretario general de la universidad, coordinador de la carrera de Contador Público, Horacio Russo, agradecerle desde ese punto de vista. Obviamente al equipo de los que hacemos ESAC hay un montón de trabajo por detrás para que esto pase. Ya pasamos las 13 jornadas, esta es la jornada número 13, así que va el abrazo grande para Débora Engel, para Verónica Pepe, obviamente para Adriana Dalia y demás, que hacemos esto con tanto pasión y con tanto amor a las cuestiones con las que nosotros dedicamos y demás, sabiendo que este es un espacio que complementa y que enriquece, porque en definitiva hay una cuestión trascendental que entendemos de lo que tiene que ver con la educación, que lo que tiene que ver con el aprendizaje es un desafío para toda la vida, ¿bien? Y es una cuestión de mantenerse inquieto, curioso y demás, y el aprender esto que planteaba también hace un rato la contadora Cristina Mansilla, esta idea de cuando uno cree que se la sabe todas, ahí es cuando están los problemas, básicamente, que hay que reconocer, para aprender la primera cuestión uno tiene que reconocer que no sabe, ¿bien? Con una actitud de aprendiz. Así que desde ese punto de vista, también recatar esa cuestión. Algunas cuestiones también para que tengan en cuenta respecto a esto del espacio ESAC, porque surgieron muchas preguntas y ahí Vero Pepe y también Débora nos están constantemente ahí haciendo el reminder, es, por un lado, si no pidieron el certificado de asistencia al momento de inscribirse, háganlo por mail, al mail de actualización y capacitación @on3.edu.ar, informando nombre, apellido y DNI, por eso es importante también que se conecten con sus nombres y sus apellidos. Completar la encuesta, eso para nosotros es muy importante, el feedback de ustedes, que nos quede, porque eso nos permite consolidar y también ver cuáles son las áreas de interés. La presentación se la estaremos facilitando en los próximos días, al igual que la grabación, nosotros la compartiremos en redes y demás de lo que es el espacio ESAC. Y por último, ya obviamente estamos planeando lo que será nuestra próxima jornada, que será el 21 de junio, estará vinculado directamente a lo que es SAP, bien, el ERP del Sistema de Gestión Integrado de clase mundial y algunas cuestiones vinculadas con los desafíos desde el punto de vista del salto digital y demás. Así que, bueno, ahí estaremos reencontrándonos próximamente. Así que
Si no hay mucho más, no sé, Adri, si hay alguna cuestión que haya quedado, aprovechar a alguien que quiera abrir el micrófono, si no, obviamente abrazarlos y estar acá en contacto. Yo lo que quiero decir, porque vos nos abrazaste a las chicas, a mí, pero también el abrazo es para vos, porque también estás en este equipo que la remamos día a día. No, aclarar simplemente lo de los certificados que ya lo dijiste, que la grabación no se envía personalmente a cada uno. La grabación queda subida en el espacio de ESAC UNTREF y de ahí todos tienen acceso a verla. Lo que se envía es el material a los asistentes, ¿sí? De acuerdo a la lista que se tomó, que sí nos brindó muy generosamente la contadora Mansilla. Eso para que quede claro, porque si no después nos van a estar pidiendo la grabación y la grabación no se envía, ¿sí? No sé si las chicas tienen algo más para recordar. Si no, agradecerle infinitamente a Cristina por su tiempo, sobre todo un día como hoy, una clase excepcional, la verdad que fue muy claro. Agradecerle a todos los que nos siguen y nos participan, ¿sí? A todos, pero si me permiten, Santiago Leopardi, que está siempre ahí, ¿sí? Y siempre, que es uno de los primeros. Gracias, Santiago, por la fe que nos tenés. Y no, en serio, gracias a todos, sobre todo también por un día como hoy, pero fue una jugada que hicimos pensando que al no tener que ir a trabajar, muchos a los que les interesa y que a veces nosotros también nos planteamos el tema de hacer algún encuentro a la noche, pero se dificulta por el tema de que la mayoría de los que participan son cursantes de nuestras carreras y cursan de noche porque de día trabajan, entonces, bueno, se hace un poco complejo, pero igual quiero decir que lo seguimos teniendo en cuenta para ver si hacemos una y una, ¿sí? Nada, me sumo a todo lo que dijo Juan, agradecer el trabajo que hacen las chicas permanentemente, que están siempre con nosotros para que esto sea posible, agradecerle a las autoridades de la universidad y al coordinador adjunto de la carrera de la licenciatura en Administración su presencia y decirles que tengan una buena jornada y no sé, Cristina, si vos querés decir algo. De mi parte, solamente gracias, estoy muy contenta con toda la asistencia, gracias a ustedes por este espacio y poder permitirme compartir un poco de lo poquito que sé de impuestos.